Vamos a hablar ahora del ITC BT16, contadores, ubicación y sistema de instalación. Los contadores y demás dispositivos para la medida de la energía eléctrica podrán estar ubicados en módulos, cajas con tapa presentables, paneles o armarios. El grado de protección mínimo deberá cumplir los siguientes requisitos para instalaciones de tipo interior IP40 e IK09, para instalaciones de tipo exterior IP43 e IK09. Deberán permitir de forma directa la lectura de contadores e interruptores horarios, así como la del resto de dispositivos de medida, cuando así sea preciso. Las partes transparentes que permiten la lectura directa deberán ser resistentes a los rayos ultravioleta. Cuando se utilicen módulos o armarios, estos deberán disponer de ventilación interna para evitar condensaciones sin que disminuya su grado de protección. Las dimensiones de los módulos, paneles y armarios serán las adecuadas para el tipo y número de contadores, así como el resto de dispositivos necesarios para la facturación de la energía, que según el tipo de suministros deben llevar. Cada derivación individual debe llevar asociado en su origen su propia protección compuesta por fusibles de seguridad, con independencia de las protecciones correspondientes a la instalación interior de cada suministro. Estos fusibles se instalarán antes del contador y se colocarán en cada uno de los hilos de fase o polares que van al mismo. Tendrán la adecuada capacidad de corte en función de la máxima intensidad de cortocircuito que puedan presentarse en ese punto y estarán precintados por la empresa distribuidora. Los cables serán de 6 milímetros cuadrados de sección, salvo cuando se incumplan las prescripciones reglamentarias en lo que afecta a previsión de cargas y caída de tensión, en cuyo caso la sección será mayor. Para contadores totalmente centralizados se recomienda la utilización de contadores de sección mínima de 10 milímetros cuadrados para el conexionado en viviendas de grado de electrificación básico y de 16 milímetros cuadrados para la de grado elevado, salvo para trazados de longitud muy corta, menos de 14 metros en electrificación básica y menos de 8 metros en electrificación elevada. Los cables serán de una tensión asignada de 450/750 voltios y los conductores de cobre de clase 2 según la norma UNE 21022, con un aislamiento seco, extruido a base de mezclas termoestables o termoplásticas, y se identificarán según los colores prescritos en la ITC BT19. Los cables serán no propagadores del incendio y con una emisión de humos y opacidad reducida. Los cables serán de clases de reacción al fuego mínima CCA-S1B de 1 a 1. Asimismo, deberán disponer del cableado necesario para los circuitos de mando y control, con el objeto de satisfacer las disposiciones tarifarias vigentes. El cable tendrá las mismas características que las indicadas anteriormente. Su color de identificación será el rojo y con una sección de 1,5 milímetros cuadrados. Las conexiones se efectuarán directamente y los conductores no requerirán preparación especial o terminales. Cuando en una centralización se instalen contadores inteligentes que incorporen la función de telegestión, las derivaciones individuales con origen en estos contadores no requerirán del hilo de mando, especificado en la ITC BT15, ya que estos contadores permiten la aplicación de diferentes tarifas sin necesidad del hilo de mando. Formas de colocación. Colocación en forma individual. Esta disposición se utilizará solo cuando se trate de un suministro a un único usuario independiente o a dos usuarios, alimentados desde un mismo lugar. Se hará uso de la caja de protección y medida, CPM,
de los tipos y características indicados en el apartado 2 del ITC BT 13, que reúne bajo una misma envolvente los fusibles generales de protección, el contador y el dispositivo para la discriminación horaria. En este caso, los fusibles de seguridad coinciden con los fusibles generales de protección. El emplazamiento de la caja de protección y medida se efectuará de acuerdo con lo indicado en el apartado 2.1 de la ITC BT 13. Para suministros industriales, comerciales o de servicios con medida indirecta, dada la complejidad y diversidad que ofrecen, la solución a adoptar será la que se especifique en los requisitos particulares de las empresas suministradoras para cada caso en concreto, partiendo de los siguientes principios: fácil lectura del equipo de medida, acceso permanente a los fusibles generales de protección y garantías de seguridad y mantenimiento. El usuario será responsable del quebrantamiento de los precintos que coloquen los organismos oficiales o las empresas suministradoras, así como de la rotura de cualquiera de los elementos que queden bajo su custodia, cuando el contador esté instalado dentro de su local o vivienda. En el caso de que el contador se instale fuera, será responsable el propietario del edificio. Colocación en forma concentrada. En el caso de 1. Edificios destinados a viviendas y locales comerciales. 2. Edificios comerciales. 3. Edificios destinados a una concentración de industrias. Los contadores y demás dispositivos para la medida de la energía eléctrica de cada uno de los usuarios y de los servicios generales del edificio podrán concentrarse en uno o varios lugares, para cada uno de los cuales habrá de preverse en el edificio un armario o local adecuado a este fin, donde se colocarán los distintos elementos necesarios para su instalación. Cuando el número de contadores centralizados sea superior a 16, será obligatorio disponer de un local en el edificio para la ubicación de la concentración. En función de la naturaleza y número de contadores, así como de las plantas del edificio, la concentración de los contadores se situará de la forma siguiente: A1 en edificios de hasta 12 plantas. Se colocará en la planta baja, entresuelo o primer sótano. A2 en edificios superiores a 12 plantas. Se podrán concentrar en plantas intermedias, comprendiendo cada concentración los contadores de 6 o más plantas. B. Podrán disponerse concentraciones por plantas, cuando el número de contadores en cada una de las concentraciones sea superior a 16. En el local. En este local, que estará dedicado única y exclusivamente a este fin, podrá además albergar, por necesidades de la compañía eléctrica para la gestión de su suministro que parten de la centralización, un equipo de comunicación y adquisición de datos, a instalar por la compañía eléctrica, así como el cuadro general de mando y protección de los servicios comunes del edificio, siempre que las dimensiones reglamentarias lo permitan. El local cumplirá las condiciones de protección contra incendios que establece la CTE DB-SI. El local cumplirá las condiciones de protección contra incendios y responderá a las siguientes condiciones. 1. Estará situado en la planta baja, entresuelo o primer sótano, salvo cuando existan concentraciones para plantas en un lugar lo más próximo posible a la entrada del edificio y a la canalización de las derivaciones individuales. Será de fácil y libre acceso, tal como portal o recinto de portería, o el local nunca podrá coincidir con el de los otros servicios tales como cuarto de calderas, concentración de contadores de agua,
gas, telecomunicaciones, maquinarias, de ascensores o de otros como almacén, cuarto trastero, basura, etc. 2. No servirá nunca de paso ni de acceso a otros locales. 3. Estará construido con paredes de clase M0 y suelos de clase M1 separados de otros locales que presenten riesgo de incendio y produzcan vapores corrosivos y no estarán expuestos a vibraciones ni humedades. 4. Dispondrá de ventilación y de iluminación suficiente para comprobar el buen funcionamiento de todos los componentes de la concentración. 5. Cuando la cota del suelo sea inferior o igual a la de los pasillos o locales colindantes, deberán disponer de sumidero de desagüe para que en el caso de avería, descuido o rotura de tuberías de agua no puedan producirse inundaciones en el local. Las paredes donde debe fijarse la concentración de contadores tendrá una resistencia no inferior a la del tabicón de medio pie de ladrillo hueco. 7. El local tendrá una altura mínima de 2,3 metros y una anchura mínima en paredes ocupadas por contadores de 1,5 metros. Sus dimensiones serán tales que las distancias desde la pared donde se instale la concentración de contadores hasta el primer obstáculo que tenga enfrente sea de 1,10 metros. La distancia entre los laterales de dicha concentración y sus paredes colindantes será de 20 centímetros. 8. La puerta de acceso abrirá hacia el exterior y tendrá unas dimensiones mínimas de 0,7 por 2 metros. Su resistencia al fuego corresponderá a lo establecido por las puertas de locales de riesgo especial. 9. Dentro del local e inmediato a la entrada deberá instalarse un equipo autónomo de alumbrado de emergencia, de autonomía no inferior a 1 hora y proporcionando un nivel mínimo de iluminación de 5 lux. 10. En el exterior del local y lo más próximo a la puerta de entrada deberá existir un extintor móvil de eficiencia mínima 21B, cuya instalación y mantenimiento será a cargo del propietario del edificio. En armarios, si el número de contadores a centralizar es igual o inferior a 16, además de poderse instalar en un local de las características descritas en el punto 2.2.1, la concentración podrá ubicarse en un armario destinado única y exclusivamente a este fin. Este armario reunirá los siguientes requisitos. 1. Estará situado en la planta baja, entresuelo o primer sótano del edificio, salvo cuando existan concentraciones por plantas, empotrado o adosado sobre un paramento de la zona común de entrada, lo más próximo a ella y a la canalización de derivaciones individuales. 2. No tendrá bastidores intermedios que dificulten la instalación o lectura de los contadores y demás dispositivos. 3. Desde la parte más saliente del armario hasta la pared opuesta, deberá respetarse un pasillo de 1,5 metros como mínimo. Los armarios tendrán unas características para llamas mínima PF30. La puerta de cierre dispondrá de la cerradura que tenga normalizada la empresa suministradora. 6. Dispondrá de ventilación y de iluminación suficiente y en sus inmediaciones se instalará un extintor móvil de eficiencia mínima 21B, cuya instalación y mantenimiento será a cargo de la propiedad del edificio. Igualmente se colocará una base
de enchufe, toma de corriente, con toma de tierra de 16 amperios para servicios de mantenimiento. Concentración de contadores. Las concentraciones de contadores estarán concebidas para albergar los aparatos de medida, mando, control ajeno al ICP y la protección de todas y cada una de las derivaciones individuales que alimentan desde la propia concentración. Cuando existan envolventes estarán dotadas de dispositivos precintables que impidan toda manipulación interior y podrán constituir uno o varios conjuntos. Los elementos constituyentes de la concentración que lo precisen estarán marcados de forma visible para que permitan un fácil y correcto identificación del suministro a que corresponde. La propiedad del edificio o el usuario tendrá, en su caso, la responsabilidad del quebranto de los precintos que se coloquen y de la alteración de los elementos instalados que queden bajo su custodia en el local o armario en que se ubique la concentración de contadores. La concentración permitirá la instalación de los elementos necesarios para la aplicación de las disposiciones tarifarias vigentes y permitirá la incorporación de los avances tecnológicos del momento. La colocación de la concentración de contadores se realizará de tal forma que desde la parte inferior de la misma al suelo haya como mínimo una altura de 0,25 metros y el cuadrante de la lectura del aparato de medida situado más alto no superará el 1,8 metros. El cableado que efectúa las uniones, embarrado, contador, borne de salida, podrá ir bajo tubo o conducto. Las concentraciones estarán formadas eléctricamente por las siguientes unidades funcionales. 1. Unidad funcional de interruptor general de maniobra. Su misión es dejar fuera de servicio, en caso de necesidad, toda la concentración de contadores. Será obligatoria para concentraciones de más de 2 usuarios. Esta unidad se instalará en un envolvente de doble aislamiento independiente, que contendrá un interruptor de corte omnipolar, de apertura en carga, y que garantice que el neutro no sea cortado antes que los otros polos. Se instalará entre la línea general de alimentación y el embarrado general de la concentración de contadores. Cuando existan más de una LGA, se colocará un interruptor por cada una de ellas. El interruptor será como mínimo de 160 amperios para previsiones de carga hasta 90 kilovatios y de 250 amperios para las superiores a esta, hasta 150 kilovatios. 2. Unidad funcional de embarrado general y fusibles de seguridad. Contiene el embarrado general de la concentración y los fusibles de seguridad correspondientes a todos los suministros que estén conectados al mismo. Dispondrá de una protección aislante que evite contactos accidentales con el embarrado general al acceder a los fusibles de seguridad. La protección aislante adicional que protege el embarrado general de la concentración y los fusibles de seguridad tendrá un grado de protección mínimo IPXXB. 3. Unidad funcional de medida. Contiene los contadores, interruptores horarios y o dispositivos de mando para la medida de la energía eléctrica. 4. Unidad funcional de mando, opcional. Contiene los dispositivos de mando para el cambio de tarifa de cada suministro. Unidad funcional de telecomunicaciones, opcional. Contiene el espacio para el equipo de comunicación y adquisición de datos. Aunque no se instalen las unidades opcionales, se ha de dejar el espacio libre suficiente para una posible futura instalación de las mismas. Unidad funcional de embarrado de protección
y bornes de salida. Contiene el embarrado de protección donde se conectarán los cables de protección de cada derivación individual, así como los bornes de salida de las derivaciones individuales. El embarrado de protección deberá estar señalizado con el símbolo normalizado de puesta a tierra y conectado a tierra. 7. Unidad funcional de medida destinada a la medida de la recarga de vehículo eléctrico. 8. Unidad funcional de mando y protección para la recarga de vehículo eléctrico. 9. Unidad de sistema de protección de la línea general de alimentación, SPL, del vehículo eléctrico. Elección del sistema. Para homogeneizar estas instalaciones, la empresa suministradora, de común acuerdo con la propiedad, elegirá de entre las soluciones propuestas la que mejor se ajuste al suministro solicitado. En caso de discrepancia, resolverá el organismo competente de la administración. Se admitirá otras soluciones tales como contadores individuales en viviendas o locales cuando se incorporen el sistema de nuevas técnicas de telegestión.